Siempre pensé que las leyendas eran solo cuentos, historias que los abuelos contaban para asustarnos y mantenernos lejos de los peligros del mundo. Pero una noche de verano, mis amigos y yo decidimos desafiar una de las más antiguas y aterradoras leyendas de nuestro pequeño pueblo, La Llorona. Eran cerca de las 10 de la noche cuando llegamos al claro junto al río. Armamos nuestras tiendas de campaña y encendimos una fogata para mantener a raya el frío. La luna llena se reflejaba en el agua, dándole un brillo plateado y misterioso. A medida que las llamas danzaban, Valeria comenzó a contar la historia de La Llorona. Según la leyenda, era una mujer que perdió a sus hijos en ese mismo río y, consumida por la tristeza y la culpa, se ahogó buscando reunirse con ellos. Ahora, su espíritu perseguía las orillas del río, llorando y llamando a sus hijos perdidos. Al principio, nos reímos y tomamos la historia a la ligera. Pero a medida que la noche avanzaba, algo comenzó a cambiar. Un viento frío sopló a través de los árboles y de repente escuchamos un lamento lejano. Era un sonido triste, desgarrador, que nos dejó helados. «Solo es el viento», dijo Álvaro, tratando de parecer valiente, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente. Pero el viento no canta con una voz humana. Pronto, el lamento se hizo más fuerte, más cercano, hasta que parecía venir de todas partes. Mis amigos y yo nos miramos, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. Carla, siempre escéptica, decidió que debía haber una explicación racional. Se levantó y comenzó a caminar hacia el sonido. «Carla, no vayas», le grité, pero ella ya había desaparecido entre los árboles. «Tenemos que seguirla», dijo Valeria, y con una mezcla de miedo y determinación la seguimos. Mientras avanzábamos, el lamento se volvió más intenso, penetrando nuestras almas como un puñal de hielo. De repente, Álvaro también desapareció. Solo Valeria y yo quedábamos. Sentíamos el suelo bajo nosotros temblar y cada sombra parecía cobrar vida. Cuando estuvimos cerca del río, vi una figura vestida de blanco entre la niebla. Era La Llorona. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación y su lamento hizo que mi corazón casi dejara de latir. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mientras Valeria y yo observábamos, paralizadas por el miedo, La Llorona se volvió hacia nosotros y habló. «Mis hijos, no encuentro a mis hijos». Su voz era suave, llena de tristeza. De repente comprendí. Esta no era una aparición sedienta de venganza, era un alma en pena buscando paz. Esta es una historia que pocos se atreven a contar. No es la historia simplificada o adornada que usualmente conocemos. Al caer la noche, mi abuela solía advertirme sobre los peligros de estar fuera después del anochecer en nuestro pequeño pueblo. Ella siempre decía que La Llorona merodeaba por ahí, buscando niños imprudentes que desobedecían a sus padres. Ahora, siendo adulto, recuerdo aquellos días con nostalgia, pero un verano cambió mi perspectiva para siempre. Decidí pasar unos días en la casa de mi abuela, una vieja casona cerca del lago. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un llanto desgarrador que provenía del agua. Mi corazón latía con fuerza, recordando las historias de mi abuela. Salí al porche para investigar y con un nudo en la garganta vi una figura blanca deslizándose por la orilla del lago. Al principio pensé que era una broma de algún vecino, pero la desesperación en el llanto era tan real que me heló la sangre. La figura se giró lentamente y me miró. Sus ojos eran dos pozos oscuros llenos de tristeza infinita. De pronto, el llanto cesó y el silencio fue aún más escalofriante.
Sentí una fuerza invisible que me atraía hacia el lago. Mis pies se movían sin mi consentimiento. Traté de luchar, pero fue en vano. Cada vez estaba más cerca del agua. De pronto, escuché la voz de mi abuela, que desde la casa me llamaba con urgencia. Eso me dio la fuerza suficiente para retroceder y entrar corriendo a la casa. Mi abuela estaba pálida, casi tan asustada como yo. Me abrazó y con voz temblorosa me contó la verdadera historia de La Llorona. Según ella, no era solo una leyenda para asustar a los niños. La Llorona, cuyo verdadero nombre era María, había vivido en esa misma casa. María se volvió loca de dolor después de perder a sus hijos en el lago. En su desesperación, se arrojó al agua, buscando a sus pequeños hasta el último aliento. Pero su alma nunca encontró paz y desde entonces su espíritu ronda el lugar, buscando eternamente a sus hijos. Mis noches se volvieron insoportables. Cada vez el llanto se escuchaba más fuerte y más cerca. Un año después, asumí el riesgo de volver al lago, esta vez con la intención de hablarle. Llevaba conmigo juguetes y objetos de los que mis abuelita me había hablado alguna vez. Al llegar al lago, puse los juguetes a la orilla y llamé suavemente: María, tus hijos están aquí. Por unos segundos no pasó nada, pero luego apareció la figura en la orilla. Caminó lentamente hacia los juguetes y los tomó en sus manos. Su llanto se convirtió en un susurro y por primera vez me atreví a hablarle. Tus hijos están en paz, María, le dije. Sus ojos oscuros se iluminaron momentáneamente y sin decir una palabra, desapareció en el agua. Desde aquella noche, el lago quedó en silencio. La Llorona, o mejor dicho, María, finalmente había encontrado paz. Comenta el video, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Hay cosas que uno no puede explicar, eventos que quedan marcados en la memoria como cicatrices imborrables. Nunca fui una persona supersticiosa, pero lo que me sucedió una noche de octubre cambió mi perspectiva sobre lo inexplicable. Todo comenzó mientras conducía por una carretera solitaria, camino a casa después de una larga jornada de trabajo. El reloj del coche marcaba las 8 de la noche, cuando noté que un banco de niebla empezaba a cubrir la carretera, obligándome a reducir la velocidad. La niebla era espesa, tanto que mis faros apenas la atravesaban. De repente, la radio del coche empezó a fallar, emitiendo fuertes interferencias que me hicieron apagarla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de mantener la calma. Al continuar avanzando, divisé lo que parecía ser una figura en la distancia. A medida que me acercaba, pude ver a una mujer vestida de blanco, descalza y con el cabello mojado, cubriéndole el rostro. Detuve el coche bruscamente. Mis manos temblaban mientras bajaba la ventanilla para preguntarle si necesitaba ayuda. La mujer levantó la cabeza lentamente y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos estaban llenos de desesperación y su rostro parecía distorsionado por el dolor. Sin decir una palabra, comenzó a alejarse, caminando hacia un bosque cercano. Aunque mi instinto me decía que debía alejarme de allí, una fuerza inexplicable me impulsó a seguirla. Apagué el motor y salí del coche, siguiendo sus pasos entre los árboles. La niebla parecía hacerse más densa a cada paso, envolviéndome en un manto de incertidumbre. De repente, escuché un lamento desgarrador que hizo que me detuviera en seco. Era un llanto profundo y lleno de pena, que resonaba como el eco de miles de voces. Avancé con cautela, siguiendo el sonido que parecía llamar mi nombre. Tras unos minutos, llegué a un claro en el bosque donde la mujer estaba arrodillada a la orilla de un río.
Sus sollozos se hacían más intensos y sin saber por qué, me acerqué lentamente. La mujer levantó la vista y susurró con voz temblorosa: «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». Sentí una mezcla de lástima y temor, pero no pude pronunciar palabra alguna. De repente, ella dejó de llorar y me miró fijamente con unos ojos vacíos. Un viento helado sopló desde el río, haciendo que la niebla se dispersara momentáneamente. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. Entre las aguas del río flotaban los cuerpos de 2 niños. La realidad me golpeó como una bofetada y un terror primitivo se apoderó de mí. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La mujer se levantó lentamente, sus ojos ahora llenos de furia y tristeza. «Los perdí», murmuró, acercándose cada vez más a mí. El viento aumentaba en intensidad, llevándose consigo cualquier atisbo de calidez. Su grito final, un alarido de dolor puro, resonó como una maldición en el aire. Logré escapar, tropezando entre los árboles hasta llegar a mi coche. El motor rugió mientras intentaba alejarme lo más rápido posible de aquella pesadilla. Desde entonces, no puedo conducir por esa carretera sin recordar aquel encuentro. Cada vez que veo niebla en el camino, revivo el eco de su lamento y el terror se apodera de mí una vez más. No sé si fue una alucinación, un sueño o una experiencia sobrenatural, pero lo que vi esa noche me perseguirá por el resto de mis días. Y ahora, cada vez que escucho un lamento en medio de la noche, no puedo evitar pensar en la Llorona y en los secretos oscuros que la niebla esconde.